En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de México, Estados Unidos y las tensiones migratorias. Para ello contamos ya en este estudio con tres invitados. Sabine Grandadame es editora responsable de la rúbrica América Latina en el Correo Internacional. Bienvenida, Sabine. Hola, buenos días. Contamos también con nuestro compañero Romain Huex, periodista de France 24, muy conocedor de esta zona entre México y Estados Unidos, que además va a publicar un libro sobre ella el próximo mes de octubre. Bienvenido, Romain. Hola, buenos días. Y contamos también con María Martínez Trujillo, ya es doctorante en el Instituto de Ciencias Políticas de París, especialista en México, violencia y criminalidad. Bienvenida, María. Hola, buenos días. México y Estados Unidos, una relación de alta tensión hoy en Primera Plana. Bueno, pues ya saben que las relaciones entre México y Estados Unidos han dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. A través de ese acuerdo, México se compromete a controlar los flujos migratorios, siempre pendientes de esas amenazas del presidente Trump de subir los aranceles en caso de que no cumpla. AMLO, el presidente mexicano, López Obrador, dice que prefiere jugar la carta de la concertación a la carta de la confrontación con su vecino del norte. Y es por ello que México está exhibiendo política de mano dura migratoria y han subido las detenciones y las deportaciones durante las últimas semanas. La pregunta ahora es si este acuerdo atiende solo al corto plazo o si tiene en cuenta la perspectiva de lo que hemos visto esta semana, de que Trump se presenta a la reelección en 2020. Vamos a hablar de todo ello en el programa. Antes repasemos algunas de las portadas que nos deja la prensa respecto a este asunto. Portadas como la de Newsday, acuerdo alcanzado con México que supone que los aranceles con los que amenazaba Trump se intercambien porque México frene a los migrantes. Milenio recoge las palabras de Trump esta semana cuando lanzaba su campaña para la reelección en 2020. El problema de la frontera puede resolverse en 15 minutos. La Jornada titulaba así poco antes de conocerse los detalles del acuerdo. Si México no frena la migración, aranceles del 5%, avisa Trump. Y atención, porque esa misma edición de La Jornada recogía unas palabras, una frase muy interesante del presidente AMLO. No quiero confrontación, pero tampoco soy cobarde. Bueno, Sabine, Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo sobre flujos de migrantes. ¿Qué es lo que conocemos de ese acuerdo y qué es lo que desconocemos del acuerdo? Conocemos los puntos principales, que son el compromiso de López Obrador a frenar el flujo migratorio, como lo dijiste, mientras amplía un programa que ya existía desde el principio del año, que se llama Quédate en México, y que consiste en acoger a los migrantes que piden asilo en Estados Unidos mientras se revise en Estados Unidos su pedido. Eso quiere decir que México tiene que ampliar ese programa acogiendo a más migrantes, a controlar el flujo también en su frontera sur, desplegando tropas de la recién creada Guardia Nacional. Esos son los dos puntos principales. Ahora, no se sabe todo del acuerdo que no ha sido publicado. Y también tampoco se sabe si este programa, después de un plazo de 45 días que dio Trump para cumplirlo, no se podría alargar en unas condiciones mucho más severas, estrictas, como ese concepto de tercer país seguro. Con esas condiciones puede jugar Trump una carta futura y siempre juega con el tema de las amenazas arancelarias, que claro, tienen una doble vía, Gomán, porque podrían tener un gran impacto sobre la economía mexicana, pero también sobre el consumidor estadounidense. Hablamos de dos países totalmente interconectados comercialmente. Sí, obviamente, desde el Acuerdo de Libre Comercio de 1994, que fue renovado el año pasado, las dos economías son muy interconectadas. Es muy verdadero para México. Sus exportaciones son como un tercer del Producto Interior Bruto y las exportaciones a Estados Unidos, 80%. Es enorme. Pero México no es el único país que tiene algo que perder porque cuando exportan, Estados Unidos compra y una subida de los aranceles habría muchas consecuencias, sobre todo en el sector del automóvil. Y de los productos agrícolas también. Sí, también.
México, en cualquier caso, ha triplicado las deportaciones de migrantes centroamericanos con López Obrador. No sé si ha dejado de un lado sus prioridades nacionales para cumplir, no sé si de forma pragmática, con Donald Trump. María. Sí, me parece que el plan original que tenía el presidente López Obrador de cómo manejar la migración, que estaba por un lado separado esta parte, la parte comercial, había la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio, que por cierto todavía está en aprobación en 2 de los 3 congresos, apenas el Senado mexicano lo aprobó. Y por otro lado, la agenda de seguridad. Hay 3 agendas particulares en las que él tenía un plan, parecía ser, que se ha visto completamente trastocado por el ultimátum de Donald Trump. Eso ha significado que se replantee lo que quiera que haya sido la estrategia original. Yo diría que esta presión lo que hizo es a un gobierno que de todas maneras está tomando decisiones muy rápidas, le generó un sentido de urgencia que nos da una prisa donde puede haber muchos errores a la hora de tomar decisiones. No sé si México, Sabine, pretende exhibir esa política de mano dura para contener a Donald Trump. Exhibirla. No, simplemente creo que México se ha convertido en una metáfora del muro de Trump, pero bajo presión, porque no puede hacer otra cosa que ceder en gran parte. Y para mí, para reaccionar a lo que tú dijiste, o sea, desde un punto de vista europeo, por lo menos, es una trampa que da pena, porque en un principio, durante la campaña, López Obrador hablaba de otra política migratoria que también pondría un punto final a las violencias del último mandato en contra de los migrantes. Entonces era una política, o sea, una apuesta por una política migratoria de mano tendida, de solidaridad, de visa humanitaria, y todo eso se está desvaneciendo, porque tiene que tener una política de mano dura. Uno de los detalles que no conocemos de ese acuerdo y que se antoja fundamental es el monto de inversiones de Estados Unidos en el plan de desarrollo en América Central. Es un detalle muy importante. Bueno, no es un detalle, es la clave que no conocemos, Román. Sí, era una de las promesas clave del plan migratorio de AMLO durante la campaña. Era frenar las migraciones con inversiones en América Central. Para dar ganas a la gente de quedar en su país, más de ganar su vida en Estados Unidos. AMLO dijo que eso figura en el acuerdo, pero no sabemos cuánto Estados Unidos va a poner en el plan. Ni siquiera se va a poner. Sí, y tampoco. Y lo extraño es que la semana pasada Donald Trump dijo que no va a poner de nuevo el dinero que cortó en marzo pasado para América Central. Así que no sabemos, pero hay que decir también que AMLO avanza con su plan, porque hizo este anuncio con el presidente de Salvador ayer. 30 millones de dólares, sí. A mí me parece que hay que considerar que los otros 2 puntos que se saben del acuerdo son los que más claroscuros nos dejan. El primero es esta idea de que se van a revisar en 45 días los resultados de esta primera gestión de control de flujos, y a partir de eso el compromiso que ha dicho el canciller Marcelo Ebrard por lo pronto de manera pública es la revisión van a poder discutir la idea de convertir a México en este concepto de tercer país seguro. Eso tiene muchísimas implicaciones para México y desde luego para la relación. Tiene que estar aprobado por el Senado mexicano. Por supuesto. Es todo un trámite. Sin embargo, no sería demasiado difícil considerando el dominio que López Obrador y Morena tienen sobre el Senado. Más bien, ¿a qué se compromete México si acepta esta condición? La otra cosa de la que sabemos poco es precisamente la idea del plan de desarrollo. Es interesante pensar cómo México cambió de una idea de las cortinas de desarrollo, que era lo que promovía el presidente López Obrador al principio, cortinas de desarrollo en el sur, en el centro y en la frontera norte, para, a través de infraestructura, recuerden esta idea del Tren Maya, del tren transísmico, la idea de los de los árboles maderables, y van a ser una especie de contención de empleo para los migrantes. Vamos de las cortinas de desarrollo a básicamente la Guardia Nacional. Eso transformó por completo la política migratoria, y lo que no nos dicen todavía es
no solo qué monto tendría Estados Unidos disposición a entregar, sino cómo se gastaría. Porque si va a ser un monto para fortalecer, por ejemplo, las capacidades institucionales represivas del Estado, flaco favor nos hacen. Y por otra parte, también hay que considerar que de pronto se vea a Centroamérica como si fueran actores pasivos, como si no estuvieran ahí y se estuviera decidiendo todas sus vidas. Los presidentes centroamericanos también tienen incentivos y cosas que ganar en estos acuerdos, ¿no? El incremento de las detenciones ha desbordado sin duda la capacidad de acogida de centros de internamiento. ¿Cómo es la situación en esa frontera sur de México, Sabine? Es un cuello de botella, o sea, se están amontonados, si puedo expresarme así, migrantes, y creo que es un desorden muy grande porque hay una cuestión que son, por una parte, los migrantes legales que tengan visa, que tengan pasaporte, que tengan a los que se habrán entregado una visa humanitaria y los que están llegando ahora. Román, no me vas a contradecir, creo, y que no tienen ni estatuto porque no se sabe si México va a seguir con su visa humanitaria o si va a tener la mano dura y mandando a la Guardia Civil para detenerlos. Además, ya están desbordando esos centros donde se acogen a los migrantes, tú lo habrás visto. Sí, cuando estuve el año pasado en la frontera norte de México, es decir, con Estados Unidos, los centros ya estaban llenos. Ya estaban llenos. Y estaba antes que llegue la caravana de que habló Trump durante la campaña de los midterms. Y eso hace 6 meses ya. Sí. 5.000 personas han llegado, otra caravana vino desde. Entonces, imaginemos la situación ahora mismo debe allí. ser un lío. Ahí, y sí. además, Estados Unidos y México empezaron el plan quedarse en México, es decir, que los que solicitan asilo en Estados Unidos esperan en la frontera norte. Entonces, no nos podemos imaginar la situación ahora. Tremendo. María, ¿quieres añadir Sí, algo? hay que considerar que tanto la frontera sur, muchos puntos en la frontera sur como en la frontera norte, hay una cierta tradición de albergues de migrantes desde hace mucho tiempo. Y si lográramos que algunos hubiesen funcionado ya bien, que hay algunos que ya tenían una cierta dinámica de funcionamiento relativamente aceptable. Nunca estas condiciones son del todo aceptables, pero digamos más o menos aceptables. Hay que considerar que estos que funcionan relativamente bien, de pronto están desbordados, porque hay una cantidad mucho mayor de migrantes de la que pueden gestionar. Y eso tiene varias implicaciones, porque imagínense una población donde hay, una localidad donde hay un albergue, en el que hay un cierto funcionamiento histórico relativamente bueno. De pronto tiene el doble o el triple de migrantes que no pueden acoger, que se quedan en las inmediaciones, que están afuera, y entonces tenemos indigencia y entonces tenemos incremento de algunos delitos. Por supuesto, eso va a generar que también cambie la perspectiva de los moradores de esa localidad respecto a la migración, respecto al fenómeno completo y cómo esto se asimila a una lógica de delincuencia. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.